Bienvenidos, amigos televidentes, a este espacio de entrevista. Ya estoy con don Augusto Barrera, con quien vamos a conversar sobre el movimiento Alianza País, su futuro, los ajustes que debería hacer o simplemente las ratificaciones en cuanto a su visión de desarrollo del país y su manera de enfrentar las elecciones del 2017. Augusto Barrera, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Carlos. Un gusto a los tiempos. Sí, bueno, hablemos de Alianza País. Alianza País es un proyecto político que se sustenta en un movimiento, pero este movimiento contempla o aglutina varias visiones. Estas varias visiones están alejándolo del objetivo primario que tuvo Alianza País en sus inicios. Pregunto, porque daría la impresión que Alianza País está viviendo un momento en que se centra en sus logros de los 9 años, pero como que tiene dificultades para visualizar el futuro. Augusto Barrera. Bueno, gracias, Carlos. Una organización política, un proyecto político no es un fin en sí mismo. Esto es un punto de partida fundamental. La idea es que una organización, un partido, un movimiento recoja, exprese, aglutine, proyecte sueños y visiones que hay en la sociedad. Esto a mí me parece que es muy importante, no entender que el partido, la organización, las personas, digamos, funcionan como un fin en sí mismo. Se supone que tienen sentido en la lógica de que expresan cosas en la sociedad. Y yo creo que indudablemente el papel, el rol, el balance histórico de la Revolución Ciudadana es altísimamente positivo en este tiempo. Pero con esa misma convicción estoy convencido de que si le proponemos al país solamente lo que se ha hecho, va a ser muy difícil que aprovechemos este momento como un momento virtuoso para reconectar con la sociedad. Cuando Augusto Barrera me dice si le proponemos al país, ¿significaría entonces que no están pasando a una segunda instancia de visibilizar el futuro y de proponer lo nuevo? Yo creo que exactamente, ahí creo que hay un problema muy complejo. Me parece que hay que entender que hay una fase importantísima con logros y aciertos de las cuales muchos hemos sido protagonistas, pero es una fase que tiene que ser repensada a futuro. Hay varias condiciones. Una, claramente, es que hay un ciclo político que se cierra. Sin desconocer el enorme liderazgo que ha tenido Rafael Correa, él no será candidato. Y eso implica, evidentemente, recomponer las condiciones para que el proyecto tenga continuidad en ese nuevo momento. En segundo lugar, me parece que hay una condición económica, hay un contexto de crisis internacional que sin duda afecta los elementos de continuidad del proyecto. Y en tercer lugar, hay evidentemente por méritos de otros, por errores nuestros y por el propio desgaste del ejercicio, un espacio de alejamiento con ciertos sectores de la sociedad. Entonces me parece que estos son los nuevos escenarios en los cuales tiene que repensarse el proyecto. Y creo que frente a eso, si hay una lógica, digámoslo así, un poco endogámica, solamente de mirarse internamente y de no escuchar a la sociedad, creo que va a ser más difícil que seamos capaces de proyectar no solamente el triunfo electoral, sino la necesaria continuidad política. Vamos a estos 3 elementos que has mencionado, Augusto. Vamos a lo primero. A ver, el mundo político ecuatoriano, la vida política ecuatoriana se está concentrando en Rafael Correa. La oposición incluso en este momento, que ya sabe que Rafael Correa no va a ser candidato, sin embargo todo se centra alrededor de Rafael Correa. Y el movimiento oficialista y Frente Unidos también se centra en Rafael Correa. Ahí no están perdiendo la capacidad de refrescamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué se está centrando en Rafael Correa sin perjuicio de que le pueden reconocer sus logros si las elecciones del 2017 están generando un punto de quiebre para el mismo Alianza País? Sí, no, yo comparto eso. A mí me parece que la oposición va a tener que, en un escenario en el que Rafael Correa no es candidato, por fin comenzar a decir al país de qué está hablando, de qué país está pensando, porque efectivamente un elemento de coincidencia ha sido fundamentalmente el enfrentamiento a la perspectiva de continuidad de Rafael Correa. El país va más allá de eso. Y entonces la derecha, que me parece que lo que está haciendo es ni siquiera un remozamiento de rostros, porque ahora veo prácticamente una especie de política retro con los mismos rostros de la década neoliberal, y le están planteando lo mismo. Le están planteando ajustes, le están planteando apertura indiscriminada, le está planteando lo mismo. Y me da la impresión también que desde un núcleo duro de la izquierda todo lo que se ha hecho es malo. Por eso yo veo pocas posibilidades de que se pueda recomponer un proyecto de futuro desde ahí.
En cambio, veo muchas posibilidades desde la corriente de la Revolución Ciudadana si se entiende que hay que plantearle al país el futuro. Pero en ese si hay, por ejemplo, apertura a entender que hemos tenido muchos errores. Pero en ese futuro está jugando un eje importante el tema de una economía mundial complicada cuyo shock llega a Latinoamérica y al Ecuador. Entonces, con base en eso y con base a una visión de economía social, de inclusión económica, movilidad social, ¿qué es lo que tendría que proponer Alianza País? Una salida inteligente, una forma de enfrentar de manera inteligente y heterodoxa desde la izquierda contemporánea un contexto de crisis mundial. Es que a mí me parece que es una locura pensar que la izquierda funciona bien en contextos de bonanza y funciona mal en contextos de crisis. No es así. La continuidad histórica de los proyectos hace que, o debería pensarse que manteniendo sólidos, fundacionales principios que nos organicen, la justicia social, la ética, la lucha por la igualdad, uno puede adaptar los programas de gobierno conforme a las necesidades específicas. Hoy creo, por ejemplo, que hay que hacer un acuerdo nacional para enfrentar la crisis económica. Y es correcto establecer un acuerdo con los productores que quieren intervenir en el país. Creo que hay que diversificar el contexto de mercados internacionales, yo creo eso. Me parece que es evidente que hay que tener una política de protección absoluta de las conquistas sociales. ¿Estás hablando de una izquierda contemporánea bajo la premisa de Estado hasta donde sea posible, mercado hasta donde sea probable? Y mucha sociedad, porque me parece que el déficit en este momento es básicamente un déficit político. Este es un proyecto, y lo digo, siempre lo digo desde el punto de vista autocrítico, no hago críticas a otros, me sumo en eso, aunque hoy no estoy activo políticamente, es un proyecto al que hay que meterle más sociedad. Hay que recuperar y tender la mano con el movimiento indígena y campesino. No tiene sentido que no sea parte de un proceso de recomposición. Hay que escuchar las demandas de las clases medias progresistas. No es verdad que la clase media progresista lucha solamente por el interés individual respecto a la herencia. Hay unas demandas democráticas, desde formas hasta mecanismos de opinión, de debate, que hay que escuchar. Ahora, hay un sector productivo que evidentemente no son los especuladores que sacan la plata, al cual hay que darle, junto con la economía popular, más espacio. Dicho, el movimiento se alejó de la sociedad y hay que acercarse a la sociedad. Sin embargo, de aquello, ha habido un tour el año pasado por todas las provincias acercándose a la sociedad, dice el gobierno, dice el movimiento. ¿Qué tan efectivo fue? Sí, porque veo ahí que hay una crítica. Yo saludo ese paso, digamos, me parece que es insuficiente y hay que preservarlo y hay que mantenerlo y hay que profundizarlo. Pero quiero insistir, este proceso electoral que se abre, porque me parece que estamos viviendo ya esto, puede ser enfrentado de manera esquemática de dos maneras. Puede ser enfrentado bajo la lógica de que el país ya cambió y todo está hecho, en cuyo caso colocaremos un debate importantísimo, pero sobre el pasado. O podemos colocar el debate de hay que darle continuidad a lo bien hecho, pero pensemos en el futuro. Y una base sustantiva para ese futuro es precisamente lo que hemos hecho para bien y para mal. Esa capacidad, esa pedagogía de entender que no somos infalibles, de que no somos suficientes y que necesitamos revitalizar el proyecto, yo creo que es la actitud sobre la cual hay extraordinarias posibilidades. Esa necesidad de ver hacia futuro y ajustar el movimiento de acuerdo a la coyuntura, ¿se está procesando en Alianza País? No soy capaz de decirlo, Carlos, porque yo no estoy ahora en una dinámica activa, digo, trabajo y vivo en mis funciones académicas, es lo que percibo un poco, teniendo ahora la posibilidad de estar mucho más conectado con la dinámica social. Yo creo que la sociedad tiene en su más profundo espacio una vocación democrática. Me parece que hay que conectarse, hay que reconciliarse con la Universidad Ecuatoriana, hay que reconciliarse con los profesionales honestos, médicos y abogados e ingenieros de este país, hay que tender la mano a sectores del movimiento social, hay que escuchar aquellas críticas que son absolutamente razonables. Hay que dar una lección de ética profunda. Nosotros deberían investigarnos 10 o 20 años después cada media que compremos, porque si no debemos, no tememos. Eso es lo que creo que hay que hacer. Y no tengo la menor duda que con esa actitud seremos capaces de establecer una recomposición del proyecto. Gracias, Augusto Barrera, por estas reflexiones. Nosotros hacemos una pausa, venimos con los deportes y David Lucero.